Bueno, muy bien, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 30 y la lectura de hoy será del verso 9 al 24. Génesis 30, 9 al 24. Bueno, dice así: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Bueno, esta es entonces la base de nuestro devocional de hoy. Seguimos en este mismo relato. Recordamos un poquito de cómo en este capítulo 30 hemos visto la manera como se enfrentan las dos hermanas, cómo luchan la una contra la otra por el amor de Jacob. Vimos, por ejemplo, la envidia de Raquel, y luego vimos el ataque, cómo quiso atacar Raquel a Lea, y básicamente lo quiso hacer de una manera pecaminosa, entregándole su sierva a Jacob y adoptando los hijos de su sierva como si fueran suyos. Pero estaba lejos realmente por un lado, de alcanzar los hijos que tenía Lea, y muy lejos de hacer el bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El título de nuestro devocional hoy es El contraataque de Lea y otras luchas. El contraataque de Lea y otras luchas.
Miren, niños y hermanos, cómo el hogar de Jacob se ha vuelto un campo de batalla en el que las dos esposas luchan, están compitiendo constantemente por el amor de él, por tener más hijos, quién tiene más, por tener más alabanza la una sobre la otra, como lo veremos. Nada que ver con el ideal bíblico de tener un hogar piadoso, que honre a Dios, donde los miembros del hogar se amen. Y todo esto entonces nos está enseñando que en definitiva no es bueno tener más de una esposa. Eso es lo que nos quiere enseñar de manera general, la enseñanza más grande, digámoslo de alguna manera, aunque por ahí hemos visto otra serie de enseñanzas también. Entonces vamos a ver este contraataque de Lea. Primeramente, Lea ha tenido 4 hijos. Raquel no ha tenido ni uno, pero a través de un método mundano y pecaminoso, Raquel adoptó 2 hijos que tuvo su sierva con su esposo. Entonces es como si Raquel tuviera 2 hijos, pero ella misma no había tenido ninguno. Esa fue la estrategia de Raquel contra Lea. Pero ahora, cuando Lea vio esto, contraatacó. Tampoco actuó con santidad, no actuó con juicio, sino que como había dejado de tener hijos, hizo lo mismo que había hecho Raquel con su sierva y Jacob. Es lo que notamos en el verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Una vez más, este mismo pecado en el hogar. Lea, la esposa, promocionando este pecado, y Jacob cayendo en él sin ninguna resistencia, porque en el verso 10 leemos, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Lamentablemente Jacob en todo esto ha sido muy pausado, muy pasivo para enfrentar el pecado. Por el contrario, se ha entregado al pecado sin ningún reparo. Así que, bueno, de esta relación nace un primer hijo y Lea le pone por nombre Gad, que significa suerte. Lea dijo, vino la aventura o vino la suerte, pensando en que era una cosa buena haber tenido este hijo de esta manera. Eso es un error completamente. No tener hijos, por supuesto, ese no es el error está en la manera como lo está teniendo. Luego, esta sierva llamada Silpa tuvo otro hijo con Jacob. A este Lea le llamó Aser, que significa feliz. Y entonces Lea dice, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y entonces llamó su nombre Aser. Pero aunque estaba feliz, podemos notar lo vacía que estaba ahora Lea. Y podemos notar lo vacío que es este sentimiento que estaba teniendo. Esta felicidad era algo vacío, era algo pasajero realmente. Porque miren que ella está más preocupada por lo que digan las mujeres, que las mujeres le dijeran, dichosa usted, Lea, pero no estaba preocupada por lo que Dios pudiera decir. Ella dice, porque las mujeres me dirán dichosa. Ella estaba pensando, era en la alabanza de la gente, la alabanza del mundo, y no estaba pensando en la alabanza de Dios. No estaba pensando si Dios estaba de acuerdo o no, no le interesó en este momento.
Así que bueno, tuvo dos hijos, Silpa con Jacob, que adoptó Lea. Podemos decir entonces que Raquel tuvo dos hijos de su sierva y Lea tuvo dos hijos con su sierva también. De esa manera fue que Lea contraatacó a Raquel. Es decir, Raquel hizo esto, yo también hago lo mismo. Luego vemos otras luchas entre las hermanas. Por ejemplo, en el verso 14 se nos empieza a contar ahora de Rubén, el hijo mayor de Lea, que por aquí ya debía tener unos 5 o 6 años. Se nos dice que encontró unas mandrágoras, un nombre rarísimo, ¿cierto? Y que nosotros pues ni sabríamos cómo conseguir o encontrar. Se cree muy seriamente que estas mandrágoras son una fruta. Y Raquel codició esta fruta, Raquel quería tener esta fruta. Entonces ahora discutieron por esta fruta. Ahora discuten por ella. Raquel le pide a Lea que le conceda tener esas frutas y entonces Lea le hace el reclamo. Lea le reclama por haberle quitado el marido. Y esto es importante. En el verso 15 dice que ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido? Claro, porque recordemos que Lea se casó primero con Jacob. Jacob debía haberse quedado así, pero luego se casó con Raquel, así que todo esto vino precisamente por todo este pecado. Y ahora, entonces, no solamente Lea le reclama por quitarle el marido, sino que le reclama porque le quiere quitar las frutas a su hijo. Entonces, miren, esto nos muestra el malestar que hay en sus corazones, como esas luchas que hay en sus corazones. Lea no se siente bien ni siquiera con una fruta, ni siquiera para compartirle una fruta a su hermana, precisamente porque el pecado está ahí, el malestar está ahí, está enojada, está frustrada. Esto de todas formas sirvió para que hicieran un acuerdo, que es otra forma de luchar y vencer entre ellas mismas, otra forma de que cada una tuviera lo que quería. Miren, normalmente lo que se esperaría era que Jacob debía dedicarle el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, la misma inversión a cada una de las dos hermanas. ¿Por qué? Porque las dos son sus esposas oficialmente. Sin embargo, hemos leído que Jacob amó a Raquel y que Lea era despreciada. Eso significa que no se cumplía eso de que Jacob les diera a las dos por igual. No, Lea era menospreciada. Esa noche, al parecer, igual, Jacob iba a estar en la casa de Raquel. Así que para lograr obtener las mandrágoras, Raquel le ofreció precisamente a Lea que Jacob esa noche se fuera para su casa. Hicieron como un acuerdo, como un negocio. Lea aceptó y le pagó básicamente con las mandrágoras. Así fue que para dicha o desdicha de Raquel, una vez más el Señor le permitió fertilidad a Lea. Una vez más le permitió a Lea tener hijos. Y fue bien interesante porque dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Ahora nace un hijo que se llama Isaacar. E Isaacar significa recompensa. Claro, al ponerle este nombre a su hijo nos damos cuenta cómo Lea sigue engañada por su pecado. Ella piensa y se consuela creyendo que Dios le dio a este hijo
porque ella le había dado su sierva a Jacob. Algo así como que ella tuvo a Isaacar como premio por esa mala decisión, por ese pecado. Eso es un error. Claro, había sido una decisión dura para Lea, tener que compartir con otra mujer su marido, una decisión dura, pero eso era un pecado y por lo tanto Dios no estaba premiando el pecado, aunque Lea creyó que sí. En todo el pasaje se nos ha mostrado al Señor dándole hijos a Lea como una misericordia suya. Al ver que la despreciaban, entonces el Señor le dio hijos. Pero Lea piensa mal. Lea piensa que tiene este hijo como recompensa porque le dio su sierva a Jacob. No, es un error horrible en el que estaba cayendo Lea. Luego de esto, entonces, Zilpa tiene otro hijo, otro. A este le llaman, bueno, a este se le llama Aser. Permítanme un momento que me extravió aquí el material. Bueno, no, estamos viendo que nació Isaacar. Isaacar. Y ahora dice que el Señor le concede otra vez entonces a Lea tener hijos, al que llama Zabulón. El siguiente hijo que tiene ella es Zabulón. Y Zabulón significa morada o habitación. Y es una vez más bien interesante este significado, porque se nos dice que Lea piensa, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará, y de ahí viene el nombre Zabulón, morar o habitar, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Entonces, viene este hijo y Lea piensa que es una buena dote, que es un buen regalo, que es una buena provisión la que Dios le ha dado. Y entonces, como la provisión es grande, ella sigue pensando que ahora sí Jacob la iba a amar y que él moraría con ella. Pero bueno, las cosas no se dan así como ella quiere, porque ya todo el tiempo ha estado engañándose. Ahora, quiero que noten algo bien interesante, que aunque Lea adoptó 2 hijos de Zilpa, ¿cierto? La cuenta que hace la Biblia y la cuenta que hace Dios no es con esos hijos. Por ejemplo, cuando tuvo a Isaacar, dice que fue el 5.º hijo. Cuando tuvo a Zabulón, dice que es el 6.º. Si contáramos que ella adoptó 2, entonces sería el 7.º y el 8.º, pero Dios no hace esa cuenta. Es decir, Dios no está teniendo en cuenta que esos hijos sean de Lea, aunque los haya adoptado, sino que la cuenta que el Señor tiene es los hijos que Él mismo le ha dado a ella, los hijos que no han venido a través del pecado. Así que bueno, aunque Lea está aquí contraatacando a Raquel, vemos su tristeza, vemos su sufrimiento, vemos que realmente no logra lo que quiere, no logra el amor de su marido. Y vemos también cómo durante años sigue pensando y esperando ese amor y no le llega. Bueno, finalmente, en el verso 21 se nos dice que el Señor le regaló una hija que llamó Dina. Ahora, en el verso 22 volvemos a Raquel. Después de todo lo que han vivido, el Señor le regala un hijo y su primer hijo.
le llama un hijo al que llama José, que significa añadir. José significa añadir. Diciendo, o ella pensando, orando, tal vez, añádame Jehová otro hijo. Es decir, tuvo a José, pero ya está pensando en tener otro, anhelando tener otro, porque José hasta ahora es el primero y el único de Raquel. Así que si hacemos la cuenta, las cosas van así. Jacob tiene 11 hijos y una hija. 11 hijos y una hija. Tiene 6 hijos de Lea y la niña, y 2 hijos de Silpa. Por el lado de Raquel tiene 2 hijos con Bila, la sierva de Raquel, y 1 con Raquel. Que tiene, por decir algo, podemos decir, tiene 9 por un lado y tiene por otro lado 3 hijos, lo que da 12, por supuesto, pero hemos dicho 11 hijos y una hija, 12 en total. Ahora bien, en un contexto tan oscuro, tan difícil, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Y miren, algo que el pasaje está resaltando es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Miren, aunque se habían metido en pecados los 3, y ahora son 5 personas en estos pecados, contando a las siervas, el Señor no dejó de darles bendiciones comunes de esta vida, como comida, como bebida, y especialmente lo que ha estado resaltando el pasaje, como tener hijos. Esa es una bendición que Dios le dio a todo ser humano en la creación de manera general. Así que aquí ellas lo tienen y se muestra como que es una misericordia de Dios. Lea tiene esta misericordia y Raquel lo recibe en este momento. Y se nos muestra así porque, por ejemplo, dice cosas como, y se acordó Dios de Raquel y le dio un hijo. ¿Qué es esto? Es misericordia. Entonces, ¿qué nos enseña del Señor Jesús? Que es misericordioso. A pesar de que nosotros somos tan pecadores, a pesar de que hacemos tantos males, Dios nos da cosas buenas y debemos entender, no es en manera de recompensa como lo ha pensado Lea o Raquel en algún momento. No es que Dios está premiando nuestro pecado, no, es la misericordia de Dios. Nosotros andamos en pecado y el Señor, que es misericordioso, aún en medio de esas cosas, nos da cosas hermosas, bonitas para esta vida. Así es el Señor Jesús. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Vamos a sacar 4 lecciones. Una, aprendemos a no ser caprichosos. No ser caprichosos. Esto es el deseo de hacer cosas porque quiero, simplemente, sin necesitarlo. Por ejemplo, Lea vio lo que hizo Raquel, vio cómo le dio su sierva a Jacob de manera pecaminosa e hizo lo mismo. ¿Pero por qué? Lea no tenía necesidad. Lea tenía 4 hijos con Jacob. ¿Para qué tenía que hacer eso? Solo por no dejarse de su hermana. Solo por no dejar que su hermana ganara algo, pero no ganó nada, no ganaba nada. Como que tenía que ganarle todas las batallas a su hermana. Eso no es necesario, eso es caprichoso, eso es motivado por un corazón pecaminoso. Así que aprendamos, no debemos ser caprichosos. Si no se puede hacer algo y si no se puede tener algo, ya confiemos en el Señor y punto. Segundo, aprendemos
Y esto tenemos que resaltarlo porque es la lección principal, que no se debe tener sino una sola pareja. Todas estas luchas, todos estos problemas se hubieran evitado si se hubiera casado una mujer con un hombre, como debe ser. Los celos, la envidia, las discusiones, ahora los problemas hasta con los hijos, con las siervas, todo eso se hubiera evitado, porque cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo como algo bueno para el ser humano, pero era un hombre y una mujer. Así que aprendemos que debemos tener solo una pareja. Tercero, seguimos aprendiendo cómo uno se engaña por el pecado. Uno cree que las cosas están bien cuando realmente no pueden estar más mal. Entonces, miren, esto nos lleva a huir del pecado siempre y creer en la Biblia. Es decir, si la Biblia dice que algo es malo, es malo. Si dice que algo es bueno, es bueno. Y creamos en eso, porque nosotros nos vamos a tratar de engañar con el pecado. Y la única herramienta que tenemos para no engañarnos por el pecado es la Biblia. Y por último, aprendemos de la providencia de Dios, que Dios está al control de todo. Porque si bien ellos están enfrascados en sus pecados, miren todo este capítulo, ellos no ven más allá de la pelea en la que están. Ellos están en eso, ellos están hundidos en sus pecados. Dios, por su lado, está haciendo que la familia de Abraham crezca como se lo había prometido años atrás. Noten, Abraham tuvo un hijo que fue el hijo de la promesa. Isaac luego tuvo dos hijos, pero uno nomás fue el hijo clave ahí. Pero ahora tenemos un Jacob teniendo muchos hijos. Y de alguna manera, allí vemos al Señor en su providencia llevando adelante lo que había prometido. Así que el Señor está al control de todo, aun cuando ellos no hacen más que hacer maldades. Oremos que el Señor nos ayude a aprender estas 4 lecciones. Padre, te damos muchas gracias por este devocional, por poder retomarlo, por las lecciones que tenemos aquí. Señor, rogamos tu misericordia, porque en un contexto de tanto pecado, Señor, podemos ver cómo tú quieres decirnos cómo no debemos actuar y cómo sí. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, a aprender a no ser caprichosos, a tener solamente una pareja, a ser maridos de una sola mujer o las mujeres de un solo marido. Señor, que aprendamos del engaño del pecado, lo horrible que nos engañamos y que al final de todo podamos reconocer tu providencia. Señor, que tú estás al control, aunque nosotros estamos cometiendo pecados. Padre, bendice a los niños para que estas enseñanzas, Señor, les lleven a tu Hijo Jesucristo. Y bendice a los hermanos para que, fortalecidos con tu palabra, también vivamos para tu gloria. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, niños, vamos a pensar entonces también en la tarea. Como siempre, la espero en el transcurso del día. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Como número 1. ¿Y qué significan los nombres de los hijos de Jacob en el devocional de hoy? ¿Qué significan los nombres de los hijos de Jacob? El Señor les bendiga a todos, que tengan un buen día. Un abrazo para todos.